El virus del papiloma humano. ¿Qué entendemos por PPH? Es un virus de ADN de doble cadena circular con 8000 pares de bases, el cual no tiene una envoltura, sino un núcleo cápside proteica icosaédrica con 72 capsómeros. Este virus proviene de la familia Papillomaviridae que afecta a las células escamosas del epitelio del tracto genital bajo, como por ejemplo vagina, vulva, cuello uterino y ano, así también como el epitelio oral y nasal. Anteriormente ya mencioné algunos datos sobre la virología de este virus. Solo cabe mencionar que este virus aproximadamente mide 55 nanómetros de diámetros. Además de que el genoma se encuentra dividido en tres regiones. Tenemos la región regulatoria que es LCR, la región temprana que va desde E1 a E7 y la región tardía. En el caso de el gen G1, E1 codifica para la proteína más grande que es muy esencial para la replicación. Este lo que hace es unirse al origen de la replicación que se encuentra localizado dentro de lo que es la región regulatoria. Prácticamente su función se basa en la replicación. En cambio, el E2 regula la transcripción y la replicación a través de la interacción con ciertas regiones que se encuentran dentro de la región regulatoria. E4, lo que hace es formar una red filamentosa citoplasmática. Esta red está asociada con el colapso de la citoqueratina para así permitir lo que es la liberación del virus de la célula infectada. Tenemos también a E5, que lo que hace es prevenir la acidificación de los endosomas, así estimular y modificar las vías del factor del crecimiento epidérmico y también su receptor. Además de que de la E5 se une al factor de crecimiento que es derivado de las plaquetas, por lo que también se cree que tiene cierta función o cierta actividad transformante. Aún no se ha definido el papel de la E6 en la transcripción. Solamente se conoce que interacciona con la proteína P53. En el caso del ARNM E6 y E7, su importancia se basa en su capacidad de modificar las proteínas del huésped, para así frenar el proceso de la diferenciación del queratinocito y mantener activa lo que es la proliferación celular, y de esta manera entonces va a proveer la enzima y los nucleótidos necesarios para así se dé la replicación viral. En el caso de E3 y E8 solamente se encuentran presentes en algunos VPH y todavía no se conoce específicamente su función. En el caso de L1, este lo que hace es sintetizar la proteína mayor de la cápside. Esta es la proteína viral más antigénica. En cambio, L2 lo que hace es sintetizar la proteína menor de la cápside. Sobre la epidemiología de la infección por VPH, tenemos que saber que se considera la ITS más común y se estima también que más del 80% de las personas que son sexualmente activas van a contraer esta infección alguna vez a lo largo de su vida. La máxima incidencia de esta infección va a ocurrir dentro de la primera década después del inicio sexual, que generalmente es entre los 15 a los 25 años. Existen ciertos grupos que tienen un mayor riesgo para contraer esta infección. Estas personas son aquellas que se encuentran inmunodeprimidas, también personas con un mayor número de contactos y de parejas sexuales. En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, se ha estimado que la infección por VPH va a prevalecer a nivel anogenital del 63,9%. Esta infección es escasamente inmunogenética. ¿Qué quiere decir esto? Que la infección por un determinado genotipo no va a protegerte de infectarte de otro genotipo o incluso de las reinfecciones ante la reexposición al mismo genotipo. O sea que en caso de múltiples contactos sexuales también podría llevar a una cronificación de la infección. Existen
ciertos o diferentes tipos de VPH. Se han identificado alrededor de 200 genotipos del VPH, de los cuales 30 tipos son los causantes, especialmente de las infecciones anogenitales. Los genotipos del VPH se clasifican como de alto riesgo y también de bajo riesgo, según su potencial de malignidad. En el caso de alto riesgo tenemos 16, 18, 31, 33, etcétera. Eh, Estos se consideran de alto riesgo porque pueden encontrarse asociados con cánceres de cuello uterino, vulva, pene o ano. En el caso del VPH 16, es el tipo de alto riesgo más común debido a que se encuentra en casi la mitad de todos los cánceres del cuello uterino. Es también uno de los tipos más comunes que se encuentran en las mujeres sin cáncer. El VPH 18 es otro virus de alto riesgo común. Este no solo se puede encontrar en lesiones escamosas, sino que también en aquellas lesiones glandulares del cuello uterino. El VPH tipo 18 representa aproximadamente entre un 10 y un 12% de los cánceres de cuello uterino. Todos los demás tipos de alto riesgo también se pueden asociar a un cáncer de cuello uterino, pero con mucha menor frecuencia en comparación con los tipos 16 y 18. En el grupo de bajo riesgo tenemos al 6 al 11. Estos se pueden causar cambios benignos o de bajo grado en las células cervicouterinas y también en las verrugas genitales, pero rara vez en caso de que se dé, aparecen o están asociados con cánceres invasivos. El VPH6 y el VPH11 son los virus de bajo riesgo que se encuentran con mayor frecuencia en lo que son las verrugas genitales. ¿Cómo se transmite la infección por el VPH? Bueno, generalmente se transmite mediante el contacto directo de la piel con piel y más frecuentemente durante el contacto genital con penetración, pero no es necesario que haya penetración para que las personas se infecten. Con el suficiente roce entre genitales, esto podría conllevar a la infección. En el caso de la transmisión vertical, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el bebé podría contagiarse de su madre durante su paso por el canal vaginal. ¿Y cuáles son los posibles resultados que se asocian a una infección genital por el VPH? Bueno, en el caso de las mujeres y los hombres, la infección genital por los tipos de VPH de bajo riesgo están asociados con las verrugas genitales. En el caso de los niños, cuando hay una transmisión perinatal por los tipos de VPH de bajo riesgo, pueden causar verrugas, pero en las vías respiratorias, una condición que se le conoce como la papilomatosis respiratoria recurrente. Las manifestaciones clínicas del VPH son variables. Podría ser asintomática con resolución espontánea o también podría llevar hasta procesos cancerígenos. Dentro de las manifestaciones clínicas comunes destacan lo que son los condilomas acuminados, que también son llamados verrugas genitales o anogenitales, que las podemos observar en la imagen. Estas son lesiones proliferativas benignas que generalmente son múltiples de color rosado o blanco grisáceo. A veces suelen ser pigmentadas. Por lo general son lesiones pediculadas, pero también podrían ser aplanadas. Estas se localizan más en lo que son la región anogenital y en las zonas de mayor traumatismo durante el acto sexual, pero también podría aparecer en lo que es el pubis, las regiones inguinales, perianales, en el meato uretral, la vagina, la cavidad oral, etcétera. Una de las manifestaciones más importantes de la infección por VPH son las lesiones proliferativas malignas. Estas se consideran precursores de grandes cantidades de lo que son carcinomas escamosos. Se localizan más en lo que es el cuello uterino y el ano, pero también podrían localizarse en otras zonas, como por ejemplo la vulva, el pene, el periné, la cavidad oral. Son lesiones que no son visibles a simple vista, sino que van a requerir del uso de microscopio y de tinciones específicas. Estas lesiones son asintomáticas prácticamente y van a afectar a los adultos de mediana edad.
Así como hay manifestaciones genitales, también tenemos manifestaciones extragenitales. El proceso por el que se adquiere esta infección no es por contacto sexual. En primer lugar, tenemos lo que son las verrugas cutáneas, que incluyen a las verrugas vulgares plantares, palmares, que son una de las lesiones más frecuentes. En las imágenes las podemos observar. Son lesiones epiteliales benignas, pequeñas, que pueden aparecer en cualquier parte de la superficie cutánea, aunque también predominan en las manos, en la planta de los pies, también en la cara y el cuello. Afectan más a lo que son los niños pequeños y los adultos jóvenes y se transmiten por contacto, no contacto sexual. Estas lesiones son generalmente asintomáticas que pueden resolverse de manera espontánea. Los genotipos del VPH que están implicados en estas infecciones son el 1, el 2, el 3 y el 4. También otra manifestación que no está relacionada con el contacto sexual es la papilomatosis respiratoria recurrente. Esta es propia de los niños pequeños, que consisten en lesiones en la tráquea y en las vías respiratorias que podrían originar alteración del llanto y del estridor. Y por último tenemos a la epidermodisplasia verruciforme, la cual se caracteriza por la aparición de múltiples lesiones verrugosas que frecuentan más en el que es el torso, los brazos y también tienen cierta similitud con la pitiriasis versicolor. Existen ciertos factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de que las personas sufran infecciones por VPH. Entre ellas podemos mencionar la nueva pareja sexual, la historia de neoplasia por VPH, el bajo nivel socioeconómico, ya que se dice que estas personas tienen un menor acceso a los sistemas de salud, el pobre estado nutricional, el número de compañeros sexuales. Entre mayor número de parejas sexuales tenga la persona, va a haber un mayor riesgo de contraer esta infección. Y el primer coito también a temprana edad. Esto porque son un grupo vulnerable a la transmisión a las enfermedades de transmisión sexual debido a la inmadurez que tienen del tracto genital. También tenemos las enfermedades de transmisión sexual primarias, la inmunosupresión, el tabaquismo, debido a que con el tabaquismo se producen metabolitos carcinógenos que van a llevar a anormalidades celulares. Y los anticonceptivos orales que aumentan el riesgo cervical en mujeres con VPH preexistentes. El diagnóstico de la infección por el virus del papiloma humano se realiza en primer lugar mediante la realización de una citología del cuello uterino que incluye la prueba del Papa Nicolau. En casos de lesiones sospechosas se pueden hacer biopsias. Estas también pueden hacerse de verrugas genitales tanto en los hombres como en las mujeres. El VPH co-test se utiliza al mismo tiempo el test del Papa Nicolau y el test del VPH y es muy eficiente. El test del VPH se realiza con una enzima de inmunoensayo PCR para detectar 14 tipos de alto riesgo de VPH. El tratamiento de la infección por VPH va a variar en función de la lesión detectada. No va a ser igual en el tratamiento de una verruga causado por un virus de bajo riesgo en comparación con una lesión precancerosa o cancerosa causada por un virus de alto riesgo. En el tratamiento de las verrugas anogenitales es necesario valorar cada caso de forma individual, ya que no existe un único tratamiento. Es por eso que es necesario considerar varios factores, como por ejemplo el impacto psicológico, la extensión y los tipos de lesiones. El paciente debe comprender que el objetivo del tratamiento no es erradicar la infección por el VPH, sino eliminar las verrugas y mejorar los síntomas cuando lo hay. En el tratamiento tópico podemos mencionar ciertos fármacos como por ejemplo la podofilotoxina, el imiquimod y el polifenol E.
En el caso de la podofilotoxina, es un inhibidor clásico de la división celular en la metafase. Su acción contra la verruga está relacionada con las necrosis de las células epidérmicas. En el caso de el imiquimod, es un inmunomodulador que va a actuar inhibiendo lo que es la replicación del BPH, permitiendo de esta manera la regresión de las verrugas anogenitales. Su acción se basa en la combinación de la activación de la inmunidad y la activación de la inmunidad adquirida mediante una respuesta inmune dependiente. Y el polifenol E, este es derivado de las hojas del té verde. Actúa inhibiendo el ciclo celular de los virus causantes de las lesiones y van a activar lo que es la inmunidad celular y la apoptosis de las células infectadas. La crioterapia es un tratamiento que se basa en la destrucción de los tejidos mediante la necrosis producida con nitrógeno líquido a bajas temperaturas. Consiste en aplicar ciclos de congelación, descongelación, que van a variar el tipo de lesión. Tras el tratamiento suelen producirse pequeñas ampollas que van a revitalizarse en 1 o 2 semanas. A veces es necesario repetir el ciclo cada 2 semanas e incluso hasta 10 semanas, y rara vez se van a producir cicatrices, alteraciones de la sensibilidad o cambios pigmentarios como secuela. Además de que tiene la ventaja de ser un tratamiento eficaz, es sencillo, barato y además de que es muy seguro en el embarazo. Y tenemos la escisión quirúrgica, la electrocoagulación. Las verrugas genitales se pueden destruir mediante la excisión con tijera a nivel de la dermis superficial o mediante la electrocauterización, siempre con el uso de anestesia. El tratamiento quirúrgico debe ser considerado en las lesiones grandes y las pedunculadas, así también como en las localizaciones difíciles, como por ejemplo el meato uretral, intravaginal o en el cérvix. También existen tratamientos combinados. El uso secuencial del tratamiento ablativo seguido del uso de un inmunomodulador tópico es una estrategia que va a permitir aclarar las verrugas rápidamente y al mismo tiempo disminuir las recurrencias. ¿Cómo podemos prevenir la infección por VPH? Existen vacunas contra el VPH. Tenemos, por ejemplo, la vacuna cuadrivalente contra el VPH, que protege contra 4 tipos de VPH. Entre ellos tenemos el 6, 11, 16 y 18, que son los responsables del 70% de los cánceres del cuello uterino y del 90% de las verrugas genitales. También reducir el número de parejas sexuales. Esta es la manera más segura de prevenir una infección por el VPH mediante la abstinencia ante cualquier contacto genital, con cualquier contacto sexual, incluido el contacto íntimo sin penetración. Y disminuir también la eficiencia de la transmisión. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la forma más común para reducir la transmisión de ITS es mediante el uso de barreras físicas, como por ejemplo los condones. Sin embargo, la infección por VPH podría ocurrir en aquellas áreas que no estén cubiertas o protegidas por un condón. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la persona use condón, si ésta tiene lesiones, por ejemplo, en el escroto, la vulva o en el área perianal, va a resultar infectada. Muchas gracias.